Amén. Primera de Samuel capítulo 25 versículo número 3. Cuando usted lo vea proyectado en la pantalla, da un amén. Gloria a Dios. Así es la escritura, así dice en 1 Samuel 25, 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permite, Dios mío, que tu palabra en este día, Señor, pueda traer a nuestra vida sabiduría. Que podamos, Señor, añadir al conocimiento que tú nos has permitido tener tu palabra, la sabiduría que nos lleva, Señor, a tener frutos del Espíritu que glorifiquen tu nombre. Usa mi vida, Señor, para transmitir mensaje a tu pueblo, pues yo declaro un pueblo sabio, un pueblo que tiene oídos para oír lo que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Ato en el nombre de Jesús tu espíritu contrario al Espíritu Santo y le ordeno que salga de esta casa en el nombre de Jesucristo. Se ha echado fuera toda fatiga, todo cansancio, toda distracción. En el nombre de Jesús, se echada fuera de esta casa. Y permite, Dios mío, que tu pueblo libre pueda tener, Señor, la sencillez de escuchar al Espíritu de Dios usando mi vida. Me pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si es tan amable de ocupar su lugar. Esta porción de la Escritura la hemos considerado ya en otras ocasiones y es algo importante darnos cuenta que hay situaciones, hermano, que a veces uno ve en la Biblia como matrimonio que no estaba muy afín. ¿Por qué? Porque había cosas que no estaban siendo de bendición para este hogar. La Biblia nos enseña cómo un hombre llamado Nabal y una mujer Abigail, con dos actitudes muy diferentes, pero algo los tuvo que haber unido. Con un propósito se unieron. Y yo quiero darle este enfoque hoy con relación a Cristo y su iglesia. El Señor, hermano, viene a buscar a su pueblo, pero dentro del pueblo de Dios podemos haber personas que tengamos la actitud de Abigail, o puede haber personas que tengan la actitud de Nabal, diga rechazo. Pero es importante considerarlo porque cuando uno considera esta porción, uno se puede dar cuenta, hermano, que hay cosas internas que Dios espera ver modificación. Tiene que ser modificadas algunas cosas en nuestra vida. Y aunque no seamos a la manera Nabal, pero quizás tengamos algunas actitudes a veces que deben ser eliminadas, porque lo que Dios viene buscando un corazón como el corazón de Abigail. Recuérdese que David, el rey de Israel, estaba en la batalla, estaba en las guerras, estaba protegiendo al pueblo, pero envió en un momento determinado a sus siervos para que fueran a recibir el soporte que ellos necesitaban del pueblo que estaban protegiendo. Y entonces manda algunos emisarios con Nabal porque sabía que Nabal estaba en abundancia y estaba en el tiempo del esquileo. Es cuando se le quita a las ovejas la lana. Y con ello él estaba teniendo una buena cosecha de un buen trabajo que había hecho en el ámbito que él estaba como pastor de ovejas. Y resulta que este hombre, cuando ve venir a los siervos de David, los manda con las manos vacías, no les atribuye. Y entonces esto ocasiona que David se enfurezca, se moleste, y venía con su ejército para atacar a esta casa por causa de su infidelidad, porque estaban siendo protegidos de lo alto. Dios había puesto un ejército levantado por David y estaban protegiendo sus bienes, David con sus siervos, y lo menos que podía hacer era contar con el soporte necesario para que se pudiera seguir llevando a cabo esta labor. Y este hombre venía con su actitud, dice aquí que era áspera y que era malo en sus tratos, porque a veces las personas tienden a tener hábitos así, porque el trato con la gente no puede ser un trato amable. Muchas veces, hermano, escudamos nuestra vida cristiana en el celo de Dios, pero teniendo realmente una ira y no un celo de Dios, porque el celo de Dios no busca lo suyo, la ira sí. Lo que hace que una persona pueda
ser con un carácter afable, es cuando el Espíritu Santo está trabajando por dentro. Este hombre no venía así, y entonces David venía muy enfurecido, y resulta que sale Abigail a su encuentro después de una historia de cómo ella, al escuchar que esto iba a suceder y que le avisaron, ella empezó a preparar unos asnos con provisiones y todo esto con el afán de venir a presentar una ofrenda tremenda que le traía a David, que fue muy buena, pero David venía determinado a acabar con este Nabal. Y decía, si no hubiera sido por este razonamiento bendito que tú tienes, no hubiera quedado ni uno solo. Dice, yo sé, y hubiéramos padecido buenos por malos, porque él en sus tratos es áspero y es malo, pero aquí la Escritura dice que Abigail era una mujer inteligente y de hermosa apariencia. La hermosura que una persona cristiana tiene es más que una hermosura externa, es una hermosura interna, lo que le hace tener una buena apariencia, lo que le da una buena mirada, una buena sonrisa, una conformidad, un estar conforme con todo lo que sucede. Este hombre tenía abundancia de todo, pero no está contento. Este hombre tenía mucha riqueza, pero era una persona áspera, una persona mala en sus tratos, una persona, diga usted, de mal carácter. Yo quiero decirles, si en ciertos momentos hemos tenido dificultades por causa del carácter malo que a veces surge en nuestra vida, es algo que tenemos que luchar para acabarlo. David lo quería acabar y lo acabó. Y nosotros también tenemos que acabarlo. Acuérdense que David peleó contra el oso y el león. Eso tiene que ver algo que tenía que ver con sus entrañas. Y él salió victorioso afuera porque venció adentro. Ahora venía a acabar con lo que estaba afuera, y era lo que estaba afligiendo a esta mujer Abigail, porque este hombre era un hombre que era malo en sus tratos. Ahora, yo le quiero decir, en medio del pueblo de Dios, el Señor Jesucristo viene para ayudarnos a vencer aquel mal carácter, aquellas malas actitudes, a veces aquellas respuestas ásperas que a veces contestamos, porque en un cierto sentido a veces nuestra actitud no da buen testimonio del Dios a quien servimos. Y déjeme decirle, hoy vamos a ver algunas cosas que pueden identificar estas áreas, pero para que luchemos contra ellas. No para señalamiento, no para decir aquí hay una mancha, sino para acabar con ello. Acuérdese que los hijos de Dios tienen que siempre estar lavando sus vestiduras en la sangre del Cordero, para que no vayamos a parar a la gran tribulación y tener que ir a lavarlas ahí. Las queremos lavar de una vez ahorita, para que cuando venga el Señor no nos vea como Nabal, sino que nos pueda ver como Abigail. ¿Puede decir usted amén? ¿Recibo? Gloria a Dios. Bueno, para empezar, dice en el verso 25 de este primera de Samuel 25, en el verso 25, aquí hay una parte que ella sigue narrando, Abigail, y me llama mucho su actitud, porque dice, ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Y entonces ella se presenta, trae esta ofrenda, pero viene con una actitud linda, que es una manera de súplica, de ruego. Algo que tiene que identificar la iglesia es que tenemos que ejercitarnos en la súplica. No es, hermano, falta de carácter hacer súplicas. Es inteligencia delante de los ojos de Dios, que uno sepa que uno necesita presentarse a Dios con una actitud humilde y no con una actitud arrogante ni jactanciosa. Hoy se hablaba un poquito de ello en esta administración. Y entonces dice que cuando ella empieza a darse cuenta que venía David con toda esa furia, le dijo, no haga caso, mi Señor, de todas esas actitudes. Y eso es algo que en la iglesia de Jesucristo necesitamos aprender a tener, a interceder por otros, porque ella intercedió. Pudo haberle dicho, bueno, pues allá, si quiere que así le vaya, pues allá que se vea con el filo de la espada, pero no. Ella vino y le dijo, no tome en cuenta esa actitud indigna de Nabal.
Pues yo he venido, yo no me había dado cuenta si no hubiera llegado, porque la iglesia somos la sal de la tierra, la iglesia somos los que podemos estar justificando toda esta nación. Esta ciudad en la que vivimos se está levantando y acaba de decir la palabra que viene la guerra. Y no es para que nos llenemos de temor, pero para que seamos inteligentes y nos ocupemos con temor y temblor en nuestra salvación. Entre más nos mantengamos con un carácter en Cristo inteligente, déjenme decirle, estaremos dando fruto que dé gloria a su nombre, y ahí habrá lo que el Señor espera encontrar. Venía a atacar a Nabal y se encontró con una Abigail que traía una ofrenda tremenda, que traía pasas, traía higos, traía puras cosas que le iban a dar fortaleza y le iban a dar una muestra de que había alguien que tenía agradecimiento. Déjeme decirle, la iglesia tenemos que distinguirnos por esas actitudes y tenemos que aprender a desechar el mal carácter. Eso es algo que sale en medio de los problemas. No sale cuando está uno pensando que quizás salga porque uno lo puede dominar, pero cuando menos espera uno sale una respuesta áspera, una actitud áspera, y esas son las cosas que tenemos que trabajar. Decía alguien, ¿verdad?, que si a una naranja, por muy bonita que esté, la aplastan, va a salir jugo naranja, pero una naranja que esté muy bonita no le va a salir jugo toronja, ¿verdad? Y a veces, la verdad es que a veces en el mayomón que nos dan sale jugo toronja en vez de naranja, y a veces actitudes ásperas. Y yo quiero llevarle para que usted vea algunas de las cosas que causaron que algunos hombres se convirtieran en personas ásperas. Por ejemplo, en Génesis 27, en el verso 41, aquí aparece el nombre de Esaú. Esaú, un hijo en el matrimonio, en un matrimonio donde estaba el conocimiento de la palabra de Dios. Dice aquí, Esaú pues guardó, dice, rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto de mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿Por qué tenía que surgir esta actitud entre una familia de gente de Dios? Déjenme decirle que en medio del pueblo de Dios a veces surgen actitudes que no están correctas, y dice que Esaú pues guardó, y uno guarda lo que uno quiere conservar, uno desecha lo que uno ya no quiere, pero él debería de haber desechado el rencor, porque él en un momento determinado se vio como que la bendición que le correspondía a él se la habían robado, pero él no se la robaron. Él la había pactado en otros tiempos donde tuvo en poco la bendición, y ahora que era el tiempo de la partida y que la quería porque la necesitaba, se empezó a dar cuenta de lo valioso que había sido lo que perdió, y empezó a culpar a su hermano por algo que él mismo había descuidado. Y es que a veces, hermano, en la vida echamos la culpa a otras personas para justificarnos en la actitud que tenemos. Esto es algo que tenemos que trabajar en ello, para que sepamos reconocer que si algún mal carácter, alguna mala actitud, algún enojo, alguna actitud que sea así como denigrante, podamos decir: eso está en mi vida porque yo lo he tolerado, porque yo lo he guardado, porque yo lo he conservado, es algo que debo de desecharlo. Esaú pudo haberse despojado de ello porque tuvo bastante tiempo para ello, pero no, empezó él a acumular en su corazón un resentimiento, un rencor, un enojo, y ese enojo, cuando lo mantuvo guardado, a la larga, porque todo lo que se siembra, déjenme decirle que prospera. Nosotros somos buena tierra, diga: yo soy buena tierra y puedo dar una buena cosecha de la siembra que se haga en mi vida. La cosa es buena o mala, porque somos buena tierra, tenemos un espíritu y tenemos un alma y tenemos un cuerpo, y se va a dar un fruto de lo que nosotros permitamos que permanezca sembrado en nuestra vida. Si es bueno, para la gloria de Dios, pero si es malo. Esaú, por ser familia de la descendencia de Abraham, él tenía en su poder la facultad de decir: esto no está bien que yo guarde rencor contra mi hermano, y lo tengo que eliminar, no lo puedo guardar, lo tengo que desechar. Pero decidió guardarlo, y entonces ese rencor guardado empezó
a florecer en ese ámbito oscuro. Y dice que llegó el momento en que dijo: cuando mi padre fallezca y se acabe el tiempo de luto, mataré a mi hermano. Pero fíjense que fui a consultar otras versiones de la Biblia. Le voy a dar 3 ejemplos, pero viene, por ejemplo, en la Biblia de Jerónimo, dice que Esaú se enemistó con su hermano. Quiere decir, hermano, que estas cosas empiezan como la humedad, de repente agarran fuerza. En otra versión, la Septuaginta, dice que él odiaba a Esaú. Esaú odiaba a Jacob por la bendición que le bendijera a su padre. Y en la versión Arca Colunga dice: Esaú coincidió. Oiga, qué tremendo. Entonces, ¿quién le sembró? Porque no fue Jacob, no fue su padre, no fue Dios. ¿Quién lo hizo concebir? Nosotros que somos padres de familia o las que son madres de familia y tienen sus hijos, ¿saben quién las concibió? ¿Saben que hubo un hombre, su esposo, que vino y depositó de él algo en usted, y ahora está esa concepción de ese embarazo, y ahora se ha dado a luz, gloria a Dios, y ahora ha crecido, se ha desarrollado, y gloria a Dios por los que están en Cristo? Pero que cuando uno permite, mire qué tremendo, un hombre que coincide, se supone que la que coincide es la mujer, pero aquí dice que él coincidió. ¿Qué es lo que pasó? Que hay alguien que se anda haciendo cargo de buscar a ver a quién le engendra algo de lo suyo. Y esto es lo que Jacob tuvo que salir corriendo, porque ya Esaú estaba embarazado. Un hombre embarazado, pero no de parte de Dios, sino de parte del que tiene rencor, de parte del que siembra odio, de parte de aquel que siembra enemistad. Nosotros tenemos que ser bien sabios, porque el que nos debe de embarazar es el Espíritu Santo de Dios. Como María, a ella le preguntaron y ella aceptó. Quiere decir que a Saúl le preguntaron y él aceptó. Oiga, qué tremendo. Hay un embarazo ahí que salió terrible, porque con miras al homicidio. Ahora, en el verso 42 de este capítulo 27 de Génesis 27, 42, dice: cuando las palabras de Saúl, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Saúl, ¿qué? Se consuela con la idea de mire, hermano, qué tremendo que esto estaba dando lugar a que se siguiera extendiendo el tiempo, y él se mantenía consolándose con la idea de llevar a cabo su plan homicida, por la enemistad, por el rencor, por el odio. ¡Qué tremendo! ¿Cómo que ese era su consolador? La consolación de su alma, desquitarse, vengarse, acabar con él. Mire, esa es una distorsión bien terrible de la parte opuesta a lo que es el Evangelio. El Evangelio es algo que nos debe llevar a mantener, hermano, un reconocimiento de que si algo malo está saliendo de nuestra vida, es momento de entrar en ruegos y súplicas con Dios, para que eso no logre ser concebido. Porque llega primero el dardo, o llega primero la sugerencia. Y si uno la acepta, si uno la mantiene, si uno la conserva, si uno la sigue alimentando, va a llegar el tiempo en que va a dar una evidencia de que ya hay un embarazo. Y en ese embarazo se va a seguir alimentando con la consolación de la idea de cumplir el paso terrible. Y entonces yo estaba viendo esto y dije: ¿cómo que ese era su consolador de Saúl? Con razón, cuando quería con ruegos recibir su bendición, dice que ya no la pudo conseguir. ¿Por qué? Porque adentro estaba concibiendo cosas y estaba
siendo consolado con la idea, me voy a calmar de este mal carácter hasta que acabe con mi hermano. Porque dice que se fue a Seir. Y Seir quiere decir, hermano, perdónenme el término, pero cabrío peludo. Actitudes, hermano, violentas. Y dice que Jacob era lampiño. Es cuando uno, hermano, se deja rasurar, aleluya. Que le quiten las actitudes, que le quiten las cosas contrarias, hermano, que le van haciendo un carácter. Dice que las ovejitas que tenían se dejan trasquilar. ¿No quiere una trasquiladita? Ay, cuántos amén. No, hermano, yo con mi lana, no, yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la actitud. Esas son las que tienen que ser trasquiladas. No piense usted que esto está del dinero. Marcos capítulo 6, verso 17, aquí aparece ahora una embarazada. Otra embarazada, mire. Marcos capítulo 6, verso 17. Dice, cuando lo vean, dice amén. Marcos 6, 17, ya está. Bien, dice, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mas Herodías le tenía ¿qué? Rencor. Y deseaba. Dice que la actitud rencorosa es peligrosa entonces. Porque si se sigue conservando, puede dar un fruto malo. Y dice que ella deseaba matarlo, pero no podía. Entonces tuvo que estar buscando la manera de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque llegaba Juan el Bautista y se paraba y delante de todos les decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano Herodías por mujer. Ya le estaba destapando todo su secreto y todo su trabajo oculto. Y entonces él también tenía temor porque le gustaba oírlo cuando hablaba, le gustaban sus mensajes, su predicación, pero esta vez como le había pegado bien duro a él, ahora lo había afectado porque había afectado la relación que estaba ahí, desordenada. Y entonces Herodes todavía se mantuvo bajo un cierto dominio temporal, pero cuando llega esta mujer, esta haber sido de esas mujeres, ¿verdad?, que dicen de pocas pulgas, de poca tolerancia, de poco aguante, de que me podrá hacer pasar una vergüenza, pero le va a costar la vida. Y dice que ella también estuvo conservando el rencor. Entonces se embarazó ¿de qué? De rencor. ¿Por qué? Por lo que me hizo. ¿Por qué? Porque me avergonzó. ¿Por qué? Porque me humilló. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo? Por mi pecado, por adúltera. ¿Por qué no hizo eso? Hubiera podido hacerlo, porque cuando llega la palabra profética tenemos dos opciones: actuar como Nabal o como Abigail. ¿Qué prefiere? Decimos, ¿verdad? Nosotros tenemos que actuar como Abigail, con una palabra profética que nos haga ser humildes, que nos haga hacer súplicas, que nos haga tener una actitud que pueda cambiar el curso de lo que la palabra pueda llegar a decir. Mire, gracias a Dios que tenemos un Dios, hermano, que aunque siempre decimos que es un Dios que no se arrepiente, pero se arrepintió de hacerle el mal a Acab. Dice que él se arrepintió de haber creado el género humano en la tierra porque sus designios eran continuos mal, pero cuando alguien se arrepiente el Señor también del mal que pensaba hacer. Ahora, yo veo aquí en esta Herodías, tuvo la oportunidad. Déjenme decirle, cuando estamos expuestos a la palabra profética, tenemos la oportunidad de enmendar, o de resistir y de guardar rencor, o llenarnos, hermano, de sentimientos. Y entonces ahí yo me doy cuenta de una cosa especial. Cuando llega la palabra profética, Dios lo que pretende hacer es un engendramiento de su parte, para que uno pueda concebir la bendición, la palabra de santidad. Pero si uno no se deja en ese momento, entonces llega el diablo y quiere sembrar su rencor. Dice, algo trae contra ti. No, lo que pasa es que a ti no te quiere, lo que pasa es que te quiere humillar, lo que pasa es que te quiere avergonzar y quiere que todo el mundo lo sepa. ¿Por qué no le entró la actitud de decirle, Señor, perdóname por lo que he hecho, voy a buscar la manera de que esto pare y me voy a arrepentir en saco y ceniza? ¿Por qué no lo hizo? Aún el rey de Babilonia, de Nínive,
dice que mandó que todos se pusieran, hasta los animalitos, a todos los pusieron en ayuno, en arrepentimiento, en saco y ceniza. Y Dios se arrepintió del mal que pensaba hacerle a esa ciudad. Ahora le estaba dando la oportunidad a Herodes y Herodías, porque ¿qué sentido tiene que llegue un profeta a darle una palabra si ya van para el infierno? Si llegó la palabra es porque había tiempo todavía de reflexionar, para que hubieran dicho, es que esto está mal a los ojos de Dios. Ni modo, ni Herodías, por muy bonita que estés, tienes cara de seducción, pero no eres para mí porque me está hablando el Señor. Dios tenía en mente darle una oportunidad a este gobernante, pero prefirieron mantener en su corazón lo que era contrario al Espíritu de Dios, y es el rencor. El rencor y el deseo de llegar a acabar con aquel que les estaba haciendo ver su pecado. Ahora, en Génesis, en el capítulo 50, qué tremendo, porque aunque querían matarlo, no podían, pero buscaron la manera de hacerlo y sí pudieron. Wow. Génesis capítulo 50 y verso 15. Qué tremendo es la vida de un profeta, ¿verdad? Porque que llegue de una palabra y lo que no se la sirvan, y encima de todo lo ajusticien, y que diga el Señor, no te preocupes, de todas maneras tú estás en el reino de Dios. Qué tremendo, porque le costó la cabeza. Ayer vimos una escena de la película de cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, porque están pasando esas series, y cuando la vi, wow, hasta la que sale ahí de los días se asustó cuando con la cabeza decapitada en la cabeza, pero se deja ver aquellos que hacen esas películas como que se meten más adentro de la letra para sacar una historia. Pues miren, déjenme decirles lo que buscamos los ministros de Dios, sacarlo más adentro para ilustrarlo de la manera más clara, de tal manera que no lo pase uno así nomás, sí, le cortó la cabeza. No, lo terrible que eso pudo haber sucedido. Ahora, aquí en Génesis capítulo 50, aquí hay otro relato que esto tiene que ver en el ámbito donde alguien puede, a pesar de haber recibido una mala ministración, corregirla. Y esto es lo más lindo. Podemos ver el ejemplo de Nabal, podemos ver el ejemplo de Herodes, de Herodías, pero vamos a ver otro ejemplo que sí nos va a dejar pasos a seguir. Dice así, Génesis 50, verso 15, ¿tenemos? Amén. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Estos hermanos de Jacob están pensando que este José, por todos esos años que estuvo lejos de ellos, estuvo manteniendo en su corazón, alimentando y consolándose con el pensamiento de que tarde que temprano lo voy a poner delante de mi Dios, y entonces dulce será mi venganza. Eso pensaban ellos, pero eso no era lo que estaba sucediendo. Aquí en el verso 16 dice, entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Estos dijeron, nomás esperando que mi padre muera, para que entonces cobre venganza. Pero como ellos no sabían cómo Dios trabaja, ellos sabían cómo Dios está trabajando con ellos, porque ahora estaban padeciendo en la economía, estaban padeciendo en la escasez, estaban padeciendo hambre, y ahora tenían que llegar a buscar ayuda. Pero cuando llegó la palabra profética, no la recibieron. Cuando llegó la palabra profética, la resistieron. Cuando llegó la palabra profética, empezaron a maltratar a José, porque la palabra profética había llegado a través de sueños, y decía que Dios lo iba a poner a él y que se iban a postrar delante de él 11 estrellas, el sol y la luna. Pero no lo recibieron, al contrario, les entró más coraje. Y entonces, como ellos adentro de su corazón habían albergado tanto enojo,
pensaban que José iba a ser igual. Porque a veces, hermanos, nosotros vemos en otras personas con lo que más aborrecemos es con lo que más nos enojamos cuando se lo vemos a otra persona. Y es ahí donde uno mismo se da cuenta que hay algo que tiene que ser cambiado por dentro. Ellos, cuando vieron que se acercaba el tiempo de que los pudieran llamar a cuentas, dijeron: de segurito que ahorita con todo ese rencor que han guardado nos va a acabar. Y entonces llegaron con una carta de su papá. Ay, pues necesitan cartas de recomendación. ¿No acaso con que ellos solo se hubieran presentado, se hubieran humillado con él, hubieran pedido perdón, acaso nos podía perdonar? Claro que sí, pero querían la garantía de que alguien más tenía autoridad sobre él y que tenía que obedecerlo. ¡Qué tremendos! O a veces así somos, ¿verdad? Mira, si tú no me perdonas, Dios me mandó a pedirte perdón. ¿Por qué no llega uno y dice: mira, reconozco el mal que hice, me arrepiento, te pido perdón, porque quiero que cosas cambien para bien? Bueno, dice aquí en el verso número 16, entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo, así dice a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tus padres. Y José lloró cuando le hablaron. ¿Por qué cree que lloró? Porque vio los corazones quebrantados, o lloró de coraje, o lloró porque dijo: por fin me los traigo aquí, me voy a vengar. ¿Por qué lloraría? Es aquí donde entra uno a discernir la palabra. ¿Por qué lloró José cuando vinieron con él? Porque siempre, hermano, que le llegan a uno a la parte donde le hicieron daño, causa dolor. Yo lo he visto, por ejemplo, a veces en ministraciones, donde hago una pregunta y surge el llanto. ¿Y por qué el llanto? Porque era donde dolía, es donde más ha dolido. A José le dieron donde más le dolía, porque eran sus hermanos mayores, y es lo que esperaban ellos, que lo protegieran, que estuvieran intercediendo por él, pero no, se alegraron de su desdicha y lo humillaron y le mancharon sus ropas que su padre le había regalado, y le hicieron tantas cosas que todo ese dolor lo llevó en un tiempo determinado hasta la misma prisión. Pero allá se empezó a llenar de compasión. Allá empezó a haber otros que estaban también en la misma condición de la prisión, pero estaban unos sentenciados a muerte y otros no. Y entonces empezó a traerles consolación a ellos. Y lo que uno siembra, también uno cosecha. Y entonces José, al ver que llegaron, empezó a llorar. Pero dice en el verso 18, entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y le dijeron: he aquí, somos tus siervos. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien, para que sucediera esto que vemos hoy, y preservara mi vida y la de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros, para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Ay, hermano, una muestra de que nuestra vida queda libre de rencor con alguien que nos dañó es que le pueda uno hablar cariñosamente. ¿Alguien le ha dañado a usted? ¿Verdad que cuando alguien nos daña no podemos tener palabras amables, sino rígidas? Porque es la naturaleza humana, pero nos han dado una naturaleza de Dios, como para que uno pueda contestar cariñosamente. Yo me recuerdo, estuve hace muchos años en una iglesia en Tijuana, allá rumbo a la Gloria, ¿verdad? Rumbo a Rosarito, y me recuerdo que había un niño que era el temible de toda la iglesia. Él vendía periódicos desde muy chiquito y con todo se ponía al brinco, a todos. Si alguien le decía algo, se le ponía así como si estuviera en la calle vendiendo periódicos, porque creció así como salvaje. Y entonces su abuelita lo traía a la iglesia, y entonces ahí en la iglesia le daba siempre que ella pasaba vergüenzas por cómo se portaba el chamaquito. Y entonces un día andaba ahí dando lata, peleando con otros, y yo decía: Dios mío, si le llamo la atención se va a poner al brinco y le va a ir peor, pero ¿qué hago? Entonces
cariñosamente, fíjese. Yo creo de esas alumbradas que da el Señor de repente a uno, ¿verdad? Dicen, se me prendió el foco. Me iluminaron, ¿verdad? Para que le hablara con tranquilidad. Y le dije, ven, ven. Y lo abracé. Le dije, ¿por qué peleas tanto? ¿Por qué peleas tanto? ¿Que no sabes que Cristo dio su vida para que nosotros podamos estar en paz? Y le empecé a hablar así de una manera tranquila. Me lo gané. Y yo dije, wow, que pudiera hacer esto con todo el mundo. Pues a veces no. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía tienen que ser trabajadas. Yo lo reconozco, que a veces uno tiene respuestas así como ásperas. Pero ¿sabe una cosa? Eso es algo que es peligroso tenerlo, porque a su tiempo, si eso no se acaba, eso puede acabar con uno. Porque dice que se acabaron, hermano, aquellas personas cometiendo homicidio. Y ahora nosotros sabemos que el homicidio es el que aborrece a su hermano, es homicida. El que aborrece a su padre y a su madre es matricida y parricida. El que aborrece a su hermano es homicida. Oh, entonces tenemos que luchar para arrancar de nuestra vida aquello que nos haya sido sembrado, que nos haya causado mal. Esto es algo que requiere tiempo. ¿Por qué? Porque llegará, no se va a evidenciar hasta que llegue el momento en que la persona que lo agredió a uno lo pueda tratar a uno cariñosamente. Que le pueda hablar a uno con una palabra consoladora. ¿Cuál es el consolador que Dios ha asignado a la iglesia? Es el Espíritu Santo. Pero en medio de esa familia que era de Dios, estaba una consolación diferente a la del Espíritu Santo, y era la consolación del rencor. Ahora, era de Esaú que él se deshiciera de ello, pero él no optó por hacerlo así. Ahora yo le voy a decir una cosa: ¿a quién de nosotros no nos han hecho mal? Quizás algún pariente, quizás algún compañero. A eso se le llama bullying. ¿Verdad que nos pone raros cuando vemos que le hacen bullying a alguien de los niños de la iglesia? Uy, peor si es el uno de nosotros, de la casa, de la familia. Voy a ir ahorita, yo le voy a jalar las orejas. No, así no se va a calmar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tenemos que atar ese espíritu y luego tenemos que ir a hablarle con consolación y con buen trato, y ya Dios se hará cargo de lo demás. Pero no, nunca en represalia y venganza. Estos hermanos de José le estaban haciendo bullying. ¿Cuántos de aquí tienen hijos que les han hecho bullying? No levante la mano si no quiere, pero si usted sabe que a alguno de los suyos le han hecho bullying, la solución no es ir a la represalia. La solución es ponerlo delante de Dios y decirle: Señor, oro por esta alma que está atormentada, dale consolación de la tuya para que se le quite la actitud violenta. Una intercesión poderosa. Yo veo en esta vida, hermano, que tenemos muchas veces dificultades en las familias, porque a veces con papá y con mamá, a veces con los hijos, a veces con los hermanos, a veces, hermano, surgen cosas que nos ponen a veces así medios estresados y tratamos de justificarnos, pero ¿sabe una cosa? Tenemos que acabar con ello. La única manera mejor es como dice aquí, que estos hermanos están esperando que José los perdonara. Y es que una medicina para el resentimiento y para el rencor es el perdón. ¿Por qué a veces la gente, hermano, sufre tanto en este mundo? No todos, pero algunos, de diabetes. ¿Por qué cree que llega la enfermedad de la diabetes? Por los rencores guardados, acumulados de años y años y años. Porque puede uno amar al que lo ama, pero no puede uno amar al que lo aborrece o el que lo aborreció. Y entonces yo me doy cuenta que hasta para nuestro propio bien es saludable poder decir: pues, decido perdonar aunque me haya dolido mucho, pero determino perdonar. Y dice el Señor: bueno, vamos a ver si es cierto. La reacción. Cuando se encontraron los hermanos de José con José, la reacción. Y la reacción de José fue que lloró, se desahogó y habló con ellos allá en privado. Pero, hermano, les pudo hablar amistosamente.
de una manera consoladora. Ha de haberles dicho: sé que sufrieron mucho, sé que pasaron muchas hambres, pero también deben darse cuenta que lo que uno siembra uno cosecha. Y si cosecharon toda esta sequedad, pues es tiempo de acabar con ello, para que ahora la buena siembra. Y entonces les empezó a sembrar consolación. Y con esa consolación que les sembró, ellos pudieron cambiar. Les puso pruebas antes de consolarlos. Quería saber si todavía eran las personas que venían, hermano, a ser iguales de sinvergüenzas que eran antes. Porque habían mentido a su padre y le habían dicho, no, tantas cosas. Pero luego cuando les cayeron el dinero en la boca, los sacos, y vinieron y lo trajeron, lo regresaron, dijo: ya no están igual que como estaban antes. La escasez los ha cambiado. Y yo no creo que fue la escasez la que los cambió, fue el Señor el que los cambió. Que estaba preparando una consolación para sus vidas y que se las iba a ministrar a través de la misma víctima, José. Ahora yo le voy a decir una cosa: nosotros podemos tomar la opción de mejorar o de empeorar. Si decidimos por la consolación del Espíritu Santo, vamos a tener buenos frutos: paz, gozo, paciencia, templanza, benignidad. Dice la Escritura que contra esas cosas no hay ley. Pero Esaú empezó a sembrar y ahora estamos batallando con todos estos que vienen de allá del Islam. Puro matazón. Entonces vamos a atarles el espíritu de rencor. Amén. La iglesia tenemos primero que despojarnos de los rencores para poder hacer la batalla contra el espíritu de rencor que se mueve en esa nación. Entonces fíjese que la iglesia vamos a tener una función en contra de todo ese desorden en una guerra, pero no conforme el mundo pelea, sino con las guerras de Dios. Y cómo Dios gana las batallas con amor y consolación. Ay, hermano, y vamos a poder orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Pues eso es lo que dice la Escritura. ¿Tenemos que orar por ellos? Sí, con un espíritu consolador. Y entonces el espíritu homicida que viene ahí, a ese se lo vamos a echar fuera. Eso es lo que Dios hace cuando se les aparece. Les saca el espíritu de rencor y de homicidio y se les deja mostrar y se convierten como Saulo. Amén. Entonces, ¿sabe una cosa? Oí yo que la palabra profética dijo que viene la guerra, o vamos a ir atando a todo ese rencor por todo el mal que les fue hecho, porque sí les sucedieron males, pero la iglesia podemos ser la sal de la tierra. Así que yo le invito primeramente a que antes de hacer la guerra contra eso, nos tratemos de despojar. Y no solamente nos tratemos de despojar, nos dispongamos a despojarnos de todo resentimiento, de todo rencor que podamos tener contra alguno de los nuestros. En casa, en familia, en amistades, en la iglesia, no sé. Pero lo importante es que podamos determinar si nos dejamos consolar por el Consolador o por el que consoló a Esaú. ¿Por cuál opta usted? ¿Por el Espíritu Santo? Entonces póngase de pie y vamos a despojarnos de aquello que nos ha dañado, de aquello que nos ha hecho mal, de aquello que está guardado ahí, quizás desde años. Yo no sé cuántos años en tu vida haya podido quedar acumulado algo que está dando efectos hoy en día con actitudes, pero quizás fueron los malos tratos de papá, de mamá, de abuelita, de algún tío, de algún hermano, de alguna hermana, de alguien, quizá algún maestro, quizá alguna maestra. Pero déjenme decirle, en la iglesia de Jesucristo tenemos que irnos limpiando día con día, y hoy es día de limpieza. Así que vamos a orar. Yo voy a orar con usted, pero usted medite en su corazón, cierre sus ojos, medite y inspeccione en su corazón si hay por ahí algo que está sembrado, que han guardado por mucho tiempo, que ya no debería de estar ahí. Si es algo que usted lo ha mantenido con un resentimiento, con un pensamiento de que me la va a pagar, tarde que temprano se va a hacer justicia, déjeme decirle, eso no es sano. Sano es que usted pueda perdonar, sano usted que le pueda entregar esto al Señor y que le pueda decir: Espíritu Santo, consuélame, trae la consolación a mi vida. Yo no quiero parar como aquel hombre Lázaro que llegó todo llagado al reino
que él quería entrar, sino que tuvo que ser consolado por el Espíritu Consolador que estaba viviendo en la vida de Abraham. Ahora, en el nombre de Jesús, yo oro para que todo aquel pensamiento que ha quedado guardado y que ha quedado por ahí causando estorbo en el corazón, para el buen trato, para la amabilidad, para el respeto, para poder tener una palabra que pueda ser una palabra amable. Sea usted como Abigail, que dijo: Señor mío, te ruego que perdones. Yo le insto en este momento a la súplica con Dios, para que en el reconocimiento del error cometido en el corazón, se pueda despojar de él y dígale: Señor, te pido perdón, Dios mío, te ruego me perdones, y arranques de mi vida toda esa actitud que no ha dado gloria a tu nombre. Quiero mantener no un corazón resentido, no un trato severo, no un trato déspota ni grotesco, sino una actitud amable, una actitud cariñosa. Consuélame tú, Espíritu Santo, tú eres el consolador. Dígale: Espíritu Santo, llena mi corazón de tu consolación, para que me pueda despojar de todo resentimiento, de todo dolor, de todo el mal que me ha acontecido en la vida. No quiero tener en mi vida ninguna de esas simientes corruptas. Quiero la simiente santa de Dios, la consolación de tu Espíritu Santo. Hoy me despojo de todo rencor. Diga: yo perdono a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, a mi tía, aquellos que me han hecho daño. Quizás algún pastor dañó tu vida. Di: Señor, yo perdono. Yo lo perdono y pido al Consolador que llene mi vida. En ese vacío sea lleno de la consolación. Hoy me despojo del menosprecio, de la mala mirada, de la mala palabra, del engaño. Yo perdono en el nombre de Jesús, y hoy me someto debajo de los pies de Jesús, pues ahí es donde me conviene estar, recibiendo su evangelio de paz. Las sandalias del evangelio de la paz de Jesús en mi vida me lleven a tener actitudes de misericordia, actitudes amables. Padre, yo quiero ser como Abigail, una persona inteligente, una persona de hermosa apariencia, con una mirada limpia, con una mirada santa, con una mirada consoladora, con una mirada tierna. Cambia mis ojos y cambia mi corazón, para que brote luz y no oscuridad de mis miradas. En el nombre de Jesús recibo tu perdón. Límpiame, limpia mis vestiduras, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a hacer la guerra. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento tomamos autoridad para atar todo espíritu de rencor, todo espíritu homicida que se engendró en la vida de Saúl, en aquel pueblo, el Islam. Venimos orando por ellos, pidiendo misericordia, para que tú los rescates de toda esa actitud homicida, de todo aquello, Señor, que los hace ir a la guerra. No solamente a ellos, pero a esas naciones que se levantan en ira con deseos de muerte. Padre, atamos todo espíritu homicida, todo espíritu violento, sea atado en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que toda la tierra se tiene que llenar de tu gloria. Queremos contribuir para que se cumpla. Así que en el nombre de Jesucristo atamos todo espíritu homicida, todo espíritu homicida en ese gobernante del norte de Corea. Se ha atado en el nombre de Jesús. La iglesia tiene un poder sobre todo poder, y venimos, Padre, a atar ese espíritu de venganza, de delicia con la muerte, ese espíritu homicida que está en ese gobernante. Se ha atado en el nombre de Jesús. Venga el Espíritu Consolador y le cambie su sentir por el poder de Jesucristo. Nosotros somos la sal de la tierra.
y podemos influenciar, Señor, pidiéndote, Padre, que tú perdones toda aquella necedad. Él no te conoce, Señor, pero si tú te revelas, oramos, Padre, para que establezcas tu reino. En el nombre de Cristo creemos que miraremos tu gloria. Atamos todo espíritu que se mueve de venganza en los gobernantes de las naciones, como en Rusia, como en Estados Unidos. Toda aquella venganza que los lleva a la guerra, oramos, Padre, para que se establezca tu poder en medio de ellos y te muestre, Señor, como poderoso gigante. Sometemos todas estas cosas que están sucediendo en estas naciones, en China, en Japón, en Rusia, en Arabia y en todos esos países aliados. Los ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú el que en medio de toda esa tempestad establezcas el Evangelio de Jesucristo. Creemos que seremos testimonio. Quizás a algunos nos cueste la vida, pero quizás otros, Señor, podamos ser testigos de que tu Evangelio les dará a ellos señales de la consolación del Espíritu Santo. Dígale, invístenos de tu poder, de tu unción, de tu gracia, de tu salvación, de tu consolación, para no tener rencor con ninguna nación, con ningún reino, sino en contra del reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús, sean sometidos debajo de tus pies. Allá vaya el rencor, allá vaya la muerte. Sean sometidos por el poder de tu Evangelio, todo odio se echado bajo los pies de Jesús. Lo creemos, que quedaron atados por el poder de Jesucristo. Ahora dígale, Señor, guárdanos del día de la prueba, que no seamos hallados por el temor, negar tu nombre. Consérvanos con la llenura del Espíritu Santo para que podamos resistirlo. En el nombre de Jesús. Te bendigo, iglesia.